Muy buenas, estimados seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora venimos con un tema que seguramente va a traer cola para bien, para bien. Los tercios de Flandes, la temible tropa de élite de la monarquía hispánica que se extendió por todo el viejo continente, cuya influencia llegó también al continente americano. Misma palabra tercios, ya está inspirando un montón de libros, incluso películas, series. Su emblema, el emblema que se extendió, la Cruz de Borgoña, pues ya está presente en el imaginario colectivo de muchos hispanos gracias a Internet. Y bueno, es un tema que gusta mucho en general al público hispanohablante, incluso al público europeo, como decimos, y por supuesto a un servidor y al pana Emilio Acosta Ramos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va? Hola Antonio, muchas gracias por tu invitación. Encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Es un placer y bueno, un saludo para tus seguidores y también para los seguidores de Venezuela Colonial que siempre compartimos nosotros estos vídeos en nuestra cuenta. Y Siempre. sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy popular. Le encanta mucho, no solo a los hispanistas, sino a la gente que le gusta la historia en general, que es el tema de los tercios, ¿no? Los grandes tercios de Flandes, los tercios viejos, y hay mucha literatura y también muchos cines y series que reflejan la historia de este importante regimiento militar que se formó en la monarquía hispánica en la época de los Austrias, ¿no? De los Habsburgo, y que dieron mucha lucha, sobre todo en Europa. Fíjate que a mí me llama la atención porque los tercios realmente tienen un nacimiento mediterráneo. O sea, los tercios con su nacimiento oficial se debe a la época de Carlos I, pero su génesis la encontramos a finales del siglo XV, el Gran Capitán, que es el que revoluciona las tácticas militares de su época, todo un hombre del Renacimiento, la espada de los reyes católicos, y los tercios realmente se forjan desde Granada a Nápoles. Hace poco hubo un partido de la Europa League, aunque nosotros la seguimos llamando Copa de la UEFA, que fue el Granada-Nápoles, ¿no? Pues esa eliminatoria resume el origen de los tercios con ese Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que derrota al último reducto musulmán de la península ibérica, reconquista Granada y toma Nápoles, retomando los intereses de la corona de Aragón o la política tradicional de Aragón frente a los intereses franceses, y causa sensación en su época porque el gran capitán Fernández de Córdoba introduce los ataques combinados, todos los ataques de infantería, por ataques marítimos. Primero, la infantería adquiere un peso, digamos, determinante en esa época, y segundo, claro, si tú la combinas con artillería, con ataques marítimos, y luego con esa figura del hospital de campaña, que en la época de los Reyes Católicos se consolida, pues finalmente ya tenemos que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, esta vanguardia que además muchos conquistadores pasan por ahí, porque nosotros hemos hablado de cómo Cortés y Pizarro pasan por esta escuela política, incluso diplomática, que va de la península ibérica a la península itálica y llega al continente americano. Pues definitivamente ya hacia el año 1534 es cuando los tercios ya empiezan a ser llamados tal, o por lo menos oficialmente, ¿no? Que claro, Sí. tenemos teoría para todos los gustos, ¿verdad, Emilio? Sobre por qué se escoge el nombre de tercios. Hay mucha teoría, mucha literatura. Curioso, ¿no? Bueno, la creación oficial como tal fue creación de Carlos I de España, quinto de Alemania, ¿no? De estos Correcto. denominados tercios viejos. Tras la reforma del ejército por un decreto que dirigió justamente al virrey de Nápoles el 23 de octubre de 1534 y la ordenanza de Génova del 15 de noviembre de 1536. Como bien dice, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, pues eh, organizaba estas tercios en coronelías que agrupaban a las capitanías en aquel momento. Entonces, de ahí es que surgen los tercios viejos. Y también hay que decir la influencia que tienen los tercios de los piqueros suizos, ¿no? Del modelo de los piqueros suizos.
Ellos poco después se repartirían las tropas en tres clases: los piqueros, los escudados. Los escudados son como una especie de espadachines, ¿no? Y ballesteros. También es la otra tercera tipo de clase que tenían los tercios. Ellos mezclaban con las primeras armas de fuego portátiles, que serían los escopeteros, los espingarderos. Y bueno, no tardaron mucho en desaparecer los escudados y pasar los hombres con armas de fuego de ser un complemento de las ballestas a sustituirlas por completo, ¿no? Las victorias españolas en Italia frente a los poderosos ejércitos franceses tuvieron lugar cuando todavía no se había completado este proceso de adaptación, ¿no? Hay que decir que los tres primeros tercios creados a partir de las tropas en Italia son el tercio viejo de Sicilia, el tercio viejo de Nápoles y el tercio viejo de Lombardía. Poco después se crearía el de Cerdeña o el de las Galeras, ¿no? Así que vemos el origen de los tercios, como tú bien dices, en el territorio hispánico de la monarquía en Italia, ¿no? Así, fíjate que, por ejemplo, en el año 1497, hacia ese año ya se está cambiando la infantería, como tú bien has descrito, en tres partes, ¿no? La formación en tres partes. Y entonces hay una referencia ya en este año 1497 que dice: repartiéronse los peones, es decir, infantería, en tres partes. El uno, tercio con lanza, como los alemanes las traían, que llamaron picas. Y el otro tenía nombre de escudados, gente de espadas, y el otro de ballesteros y espingarderos. Entonces, claro, al dividir la infantería en esas tres ramas, dice, a lo mejor la palabra tercio viene de ahí, pero también hay quienes consideran que el nombre provenía de 3.000 hombres, divididos en 12 compañías. Fíjate que, por ejemplo... En 12 compañías, correcto. Eso es, el maestre Sancho de Londoño, cuando en un informe que él le hace al duque de Alba a principios del siglo XVI, ya posterior a esto que hemos leído antes, dice: los tercios, aunque fueron instituidos a imitación de las legiones, se refiere a las legiones romanas, en pocas cosas se pueden comparar a ellas, que el número es la mitad, y aunque antiguamente eran 3.000 soldados, por lo cual se llamaban tercios y no legiones, ya se dice así aunque no tengan más de 1.000 hombres. Me llama la atención una y otra vez la continua referencia a Roma, a las legiones, al mundo clásico. Estamos en el Renacimiento, en una época crucial para el Renacimiento, y de cómo, por un lado, esa España pues restituida cuando se toma Granada, y por otro lado el imperio, sacro imperio romano-germánico que une el mundo clásico con los germanos que estaban más o menos romanizados, por así decirlo, toman como referente esto. Muchos años después, el modelo de los tercios, ya en el siglo XX, es uno de los modelos que inspira a Millán Astray para fundar la Legión Española. Millán Astray se inspira en la Legión extranjera francesa, que así bueno, mismo hoy en día en la Legión Española todavía se le sigue llamando tercio. Llamando tercios, y utiliza las armas propias de los tercios, y además con personajes que tienen mucho que ver con los tercios, porque la Legión siempre evoca a Juan de Austria, Alejandro Farnesio, las batallas de Lepanto, el Gran Capitán. Todo eso está en la Legión Española hoy. La Legión se funda en el siglo XX, como decimos, por un lado la inspiración de la Legión extranjera francesa, pero por otro lado también los famosos tercios, que son conocidos como los tercios de Flandes, aunque su origen es más bien mediterráneo, y también en el Código del Bushido, que Millán Astray tradujo a partir del francés, y del discurso de las armas y las letras de Cervantes en el Quijote, que finalmente grandes literatos españoles como Cervantes o Calderón de la Barca pues fueron soldados y conocían perfectamente el organigrama de estos tercios que a día de hoy tanto interés y tanta literatura genera. No, así es, y hay que decir también por qué los tercios tuvieron éxito, ¿no? Hay que decir que los ejércitos de la Edad Media pues se componían más que todo como decir, su parte fuerte era la caballería, ¿no? Y al llegar los tercios, pues ellos se conformaban en una especie de cuadros, y al defenderse con las picas ante estas caballerías, pues tenían éxito, ¿no? Con tan solo pocos hombres, pues podían defenderse muy bien e inclusive también atacar con mucha efectividad ante la caballería, que era lo que más era factible o que tenía más éxito en la época medieval. Pues llegaron los tercios y cambiaron toda esa forma
de formarse militarmente y de organizarse. Entonces, al cambiar todo este tipo de organización militar, pues empezaron a tener éxito. Es verdad que siglos después, pues a lo mejor se quedó un poco en desuso por los adelantos que tuvieron otros ejércitos, pero hay que decir que Felipe V, en la época de los Borbones, pues también actualizó el ejército español, ¿no? También fue el que los eliminó, por decirlo de una manera, pero los modernizó y los actualizó para la época en la que ya estaban, que es en el siglo XVIII. Claro, y finalmente, si tú te fijas desde Felipe V hasta Fernando VI, y todo el reinado de Carlos III, España vuelve a ser una gran potencia marítima, ¿no? Claro, finalmente los tercios es algo que se forma en los inicios de la Casa de Austria, que conjuga, los tercios por un lado tienen eso, tienen esa impronta ibérica de una tierra de frontera como es España, que ha estado en continua guerra contra los moros, que ha formado todo un carácter, todo un arquetipo, y además incluye pues técnicas de guerra de los europeos, incluso palabras que utilizamos como mostacho, como chambergo, son palabras que trajeron soldados de los tercios, ¿no? El mostacho es el bigote, No, el chambergo y el otras abrigo, palabras importantes como irse a la porra, o irse me a la importa un porra, pito también. también expresiones Que lo de militares la que porra es provienen. porque que es una especie de bastón que el capitán que dirigía el tercio, pues cuando lo ponía en el piso, pues a la gente a los enemigos apresados, pues tenían que mandarlo a la porra, ¿no? Para ser como que vigilados. Así es, claro, son expresiones que provienen de los soldados de los tercios. Y otra de las cosas que a lo mejor se cae pocas veces, porque los tercios, como decimos, conjugan esa impronta ibérica pues con esa territorialidad europea, en fin, se forma ya algo nuevo. Los tercios, si bien es verdad que los españoles eran la vanguardia, y así decía Carlos I de España y V de Alemania, adelante mis leones de España, porque los consideraba algo así como los marines de la época, pues en los tercios combatieron, tú bien has dicho antes, suizos, pero también nos encontramos con muchísimos italianos, con flamencos, con borgoñones, con alemanes, bastantes alemanes, y también, y esto Inclusive quizás, ingleses. ahí va yo, ahí va yo. El gran Guy Fawkes, o Guido, como lo queremos llamar, perteneció a Guido el los tercios italiano, en Flandes. Sí. exactamente, o sea, toda esa máscara del Anonymous, toda esa iconografía parte de un inglés que sirvió a la Casa de Austria, y asimismo también muchos irlandeses y escoceses perseguidos por su fe católica que se integraron en los tercios de la Casa de Austria, que esto hay que decirlo porque siempre se dice, como la leyenda negra, de que los españoles, que si estamos todo el día contra el resto del mundo, que si hemos sido muy malos, pues no, los tercios fueron un mecanismo de acogida y de integración de muchísimos europeos, incluso también de hispanoamericanos, porque a nuestro amigo Francisco Núñez del Arco le gusta siempre reseñar que tenemos una figura, Alonso Pérez de los Ríos, que no es una figura aislada, que fue un integrante importante de los tercios, un criollo quiteño. Asimismo, también ¿No? hubo Y tercios Ferrer de Dalmau, en su obra del Milagro de Empel, correcto, el tamborilero es un mestizo, lo refleja muy hispanoamericano. bien Sí, el sí, sí. aporte criollo o hispanoamericano en los tercios en Flandes. Y Que por también, cierto, esa batalla del Milagro de Empel es impresionante. Cómo se congela el río en la ciudad de Empel y los tercios pasan con el río congelado a atacar los barcos holandeses y los destruyen, estando en inferioridad numérica y rodeados. y es Porque importante, justamente porque cuando estaban cavando eh, para hacer una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Como una especie de barras, ¿no? Para que el agua no se viniera encima, pues consiguieron la imagen de la Virgen Inmaculada, ¿no? Y es por eso que el 8 de diciembre se celebra el Día de esta Virgen, porque estos tercios consiguieron desenterrando y construyendo unas barras para que no les llegara el agua, pues esta imagen de la Virgen Milagrosa Inmaculada, que les dio fuerza y dicen que hizo que el río se congelara y pudieran atacar estos barcos holandeses.
Es que date cuenta la importancia de la Inmaculada, patrona de la infantería española, y que muchas hermandades, bueno, no especialmente, pero te digo Sevilla porque es lo que yo más conozco, mucho antes de la proclamación del dogma oficial de la Inmaculada Concepción, en Sevilla había hermandades que se comprometían incluso con voto de sangre a defender la Inmaculada Concepción de María, entre ellas la Hermandad de los Negritos, la cofradía, la llamada Cofradía de los Morenos, una hermandad de negros que sigue existiendo en Sevilla y nace en el año 1393. Pues en esta época el Renacimiento tiene insignes defensores de la Inmaculada. El día de hoy en la Plaza del Triunfo de Sevilla se puede ver referencias a Moreno y Molina, que fueron dos insignes hermanos de los negritos que defendieron la Inmaculada Concepción. Ella es muy importante porque, como decimos, es la patrona de la infantería y se debe, o sea, su iconografía representa toda una hazaña de los tercios, los llamados tercios de Flandes, tercio viejo, como lo queramos llamar. O sea, está ligada prácticamente a nuestro imaginario, a nuestro ADN, ¿no? Que a día de hoy, quiera que no, se está recuperando. ¿No? Y es tanta la influencia de los tercios que, aunque los tercios fueron una unidad militar netamente creada en Europa, pero también hubo tercios en Sudamérica, el famoso tercio de Arauco en Chile, ¿no? A lo mejor no es un tercio como tal, pero sí muy influido que tenían los tercios en Europa, ¿no? Y era lo que en aquella época mandaba en el ejército español. Claro que, como hemos dicho, o sea, finalmente los tercios cabalgan en una época, se forman en la misma época en la que van esos conquistadores formados en Italia, van a América. Por lo tanto, están en el mismo proceso. Es algo intrínseco que finalmente donde hay un sustrato cultural común, pues se forman patrones comunes, pues eso te lo ves desde la música hasta la milicia, ¿no? Además, eso te habla de la misma autosuficiencia criolla para la defensa. O sea, solo toda la gran arquitectura militar española, de murallas, de castillos, de fortalezas, de la península ibérica, ese mundo se traslada al nuevo mundo americano y el carisma de los tercios, quiera que no, pues va a imprimir también carácter. Fíjate lo que estamos hablando de también incluso los tercios como un mecanismo de integración. O sea, además de las figuras famosas, por ejemplo, una batalla que es crucial. Bueno, hay muchas batallas. Nosotros hemos hablado del milagro de Ente, pero el futuro, o sea, Europa hubiera sido muy distinta si Juan de Austria... La batalla de Pavia también es otra importante. De Pavía, o Pavía, que fue cuando capturaron al rey de Francia. Pero tú imagínate, Emilio, si, por ejemplo, la batalla de Lepanto. Si la batalla de Lepanto Juan de Austria no lo hubiera ganado, como dijo Miguel de Cervantes, la más alta ocasión que vio en los siglos, pues esa, a día de hoy hablaríamos árabe o hablaríamos turco o qué sé yo. Pero definitivamente esos ejércitos liderados por la vanguardia española cambiaron el rumbo, como tú bien has dicho. Primero, por todas las novedades que acopiaron y desarrollaron, y segundo, porque así como España, a partir del año 720 más o menos, logra un reducto en Asturias que va impidiendo progresivamente que los musulmanes atraviesen más allá de los Pirineos, pues aquí, mucho después, en el siglo XVI, con victorias definitivas, realmente, pues, oye, si Europa es Europa, es gracias a España que como tierra de frontera ha sacrificado su sangre, su dinero, para que Europa siguiera siendo cristiana. Lo digo esto muchas veces, porque se nos dice el dicho este de que si Europa acaba en los Pirineos, de que si los hay que decir que la guerra en Flandes fue... Sí, hay que decir que la guerra en Flandes fue el Vietnam de la monarquía española. Claro. Más del 80% de los ingresos de la monarquía se fueron en la guerra de Flandes. Y aquello, como dice el poema, el famoso poema de Quevedo, era sostenido, decía, solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz. O sea que muchas veces se acusa a Castilla de imponerse a los demás cuando Castilla, en general, lo que es la corona de Castilla, ha hecho probablemente más sacrificios que nadie. Y en esta época, pues se ve que también pasa una cosa, y esto es muy impopular para determinados europeos, pero María Elvira Roca Barea lo ha puesto de relieve. La guerra en Flandes hubiera sido insostenible
si, si no hubiera sido porque una gran parte de flamencos, valones y alemanes hubiera apoyado también a la Casa de Austria. Es decir, es lo que hablamos Claro. siempre cuando hablamos de la conquista de México, la conquista de Perú. 500 españoles solo no conquistan México. Aquí hay algo más. No, y la independencia hispanoamericana, igual. Claro, pues en Flandes pasa tres cuartos de lo mismo. En todas esas guerras y luego ya cuando empieza a surgir la reforma, la ruptura religiosa, que esa ruptura religiosa lleva a sí mismo una ideología antiespañola implícita, porque el español es visto como la encarnación del demonio, el español pasa a ser el Sí, intransigente. la cabeza de la Iglesia Católica, Así es. prácticamente. Pues entonces, Es el brazo armado de la Iglesia Católica. entonces, claro, eso lleva aparejado ya una literatura, en una época donde la imprenta Sí, la empieza a funcionar. propaganda Claro, anglosajona. y cuando la imprenta además empieza a funcionar justamente en Alemania y en los Países Bajos, casualmente. Pero la guerra en Flandes hubiera sido insostenible si una parte de la población no hubiera apoyado los intereses de la Casa de Austria, y además fue la población en mayor medida que se mantuvo católica tanto en Alemania como en los Países Bajos. O sea, esto es un hecho. Yo sé que es muy impopular en determinadas partes de Europa, pero es así. ¿No? Y si nos ponemos a ver, los Países Bajos se dividieron y la parte protestante pues es lo que se llama Holanda hoy en día, y Bélgica siguió siendo un siglo más de España y la mayoría del pueblo belga es católico. Por algo se mantuvo 100 años más bajo la corona española, ¿no? Porque apoyaron a la monarquía hispánica, a los representantes de la monarquía, como los reyes, que eran, como decir, los verdaderos representantes de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, desde un punto de vista civil, es que tenemos que tener en cuenta también en la época en que nos movemos. No estamos en la época de los estados nacionales liberales, sino en la época de los imperios y del antiguo régimen. Y la Casa de Austria no solo representaba el Reino de España, sino que representaba a sí mismo el Sacro Imperio Romano Germánico. Esa ruptura es una doble ruptura, tanto política como espiritual, y por tanto, esa doble ruptura tiene que tener una ideología que la apoye. Y esa ideología que surge con especial virulencia en determinadas zonas de Alemania y de Holanda va implícito el odio a España y a su vez es propaganda fértil para la leyenda negra. Y si Sí, encima, y los protestantes utilizaron mucho un pseudo nacionalismo, ¿no? Y decir que se les estaba imponiendo monarquías extranjeras y eso, que la religión lo está controlando Roma. Entonces utilizaron todo ese tipo de propaganda en contra de España y también en contra del Vaticano, claro, y date cuenta que representaba la monarquía hispánica. que, como dice María Elvira Roca Barea, muchos nobles, segundones, les vino muy bien esto para adquirir más altas posiciones. Y como volvemos a decir, esto es muy impopular. Pero si a todo este contexto le añadimos que los tercios son un ejército triunfante que hace auténticos paseos militares durante más de un siglo, pues la propaganda está servida. Que otra propaganda, por ejemplo, es que los tercios acaban en la batalla de Rocroi o Rocroi o Rocroi, como lo queramos llamar, perdón por mi pésimo francés, no estudio francés, cuando sabemos que los tercios fueron bastante potentes y mucho después de esa famosa batalla, que es probablemente todo el mundo la tiene en mente por la película de La Triste, ¿no? La famosa batalla que salen todos los españoles desarrapados, medio muertos. Aquello Oye, no fue así, pero bueno. y en la batalla de Rocroi partieron con varias desventajas al enfrentarse a las tropas que aparecieron para auxiliar la plaza sitiada. Es decirlo, estaban en inferioridad numérica y otro de los errores que sufrieron fue también la improvisación, ¿no? La imprevisión o su exceso de confianza ante un enemigo que subestimaron también. Claro, tiene cierto paralelismo, algún leve paralelismo con lo que pasó con la mal llamada Armada Invencible, ¿no? Pero claro, finalmente lo que decía Felipe II, yo no mandé a mis hombres a luchar contra los elementos. Que otra vez volvemos a lo mismo. En esta época estamos hablando de los tercios, como todos tenemos en la cabeza eso de, uy, que perdimos la Armada Invencible, qué desastre, pero sin embargo,
Oye, nadie en el colegio te enseña la batalla de Empel o la batalla de Pavía o tantos triunfos y glorias militares de España, cuando realmente aquello de la grande y felicísima armada pues fue un borrón de muchos que hubo, tampoco fue para tanto. Pero claro, es que como hasta en los libros de texto te meten, ay, qué pobrecito, qué desgraciado, qué malo hemos sido, y no te hablan de Empel, no te hablan de Lepanto, no te hablan de... Pues por desgracia este es el problema que arrastramos. No, y es totalmente. Siempre, y siempre está contaminada la leyenda negra y es común de que también toque a los... Y bueno, hablando también un poco de la importancia de la religión, ¿no? En los tercios, hay que decir que ellos mantenían la moral de combate mediante un implícito apoyo de la religión en sus campañas, ¿no? Su mejor general, que fue Alejandro Farnesio, no dudaba, por ejemplo, en hacer arrodillar al día a día a sus soldados antes de combatir para rezar el Ave María o una prédica a Santiago, patrón de España. Hay que recalcar eso. Uh -huh. Asimismo, cada mañana saludaban a la Virgen María con 3 toques de corneta y también cuando era preciso se oficiaban varias misas a los difuntos y numerosos funerales. Cada tercio contaba con un capellán mayor y un predicador y cada compañía con un capellán siempre teniendo dentro de sus filas, ¿no? La importancia de Santiago, date cuenta, esa tradición medieval, pues que arraiga tanto en Galicia y en Castilla, que llega a Andalucía y que se extiende por toda Europa y América gracias a los tercios, con ese grito de guerra de Santiago y cierra España, o Santiago y a ellos, que a día de hoy, quiera que no, Santiago, pues sigue siendo el escudo del ejército español. O sea, lo has dicho antes, Alejandro Farnesio, fíjate, por ejemplo, otra gran figura, el general Espínola, que Velázquez inmortalizó en el famoso cuadro de las lanzas, que para mí es mi Espinola, sí. cuadro favorito. Yo siempre que entro en el Museo del Prado me voy a ver a mi paisano Y Velázquez. la rendición de Breda. Uf, madre mía, a mí ese cuadro es que me emociona. Lo he visto un montón de veces, pero siempre que voy a Madrid entro en el Museo del Prado y lo veo. Y ahí está, Sí, pues, tiene mucha significación histórica. claro. Fíjate tú, los grandes militares, como hemos dicho, porque desde la génesis del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, Juan de Austria, Alejandro Farnesio, Espínola, bueno, incluso te ves hasta generales ingleses, porque lo que hemos hablado antes de Guido Fawkes, los tercios tuvieron al general Patton, no el Patton de la Segunda Guerra Mundial, sino un Patton que fue general inglés de los tercios. O sea, esa playa de militares, Dios mío, si es que da tanto orgullo, da tanta... No, ahora que nombras a Patton, los tercios, como bien dijiste al principio, son los marines de hoy en día. Si nos ponemos a ver, los marines estadounidenses también lo forman gente de todas las nacionalidades del mundo. Muchos hispanos, puertorriqueños, cubanos, han estado dentro del cuerpo de marines, no solo estadounidenses o americanos, como lo queríamos llamar, ¿no? Sí, sí. Y hay que decir que lo que más se me asemeja a mí hoy en día a los tercios, por su gran importancia militar y su gran efectividad, pueden ser los marines, ¿no? Claro, sí, sí, es el paralelismo que más, una tropa de élite, una vanguardia, sí. Oye, Emilio, y hablando de la literatura, hoy me dijiste que por el centro de Madrid habías visto un libro de José Javier Esparza, ¿no? Está teniendo mucho predicamento. Sí, hay un libro muy, muy bueno que lo recomiendo 100% porque Javier Esparza pues, es un gran escritor y un hombre que sabe mucho. Tuve el placer de conocerlo en la Feria del Libro hace unos 3 años aquí en El Retiro, en Madrid. Y tienen en oferta ahorita la de bolsillo de tercios a 10 euros, 10,95. Así que aprovechen que está a buen precio y es una edición, como digo, es pequeña, no abarca tanto y tiene mucha buena información y grandes ilustraciones también para la gente que le gusta observar pinturas de la época, ¿no? La verdad que sí. Tengo entendido que ese libro, si yo no estoy mal, fue ilustrado por José Ferre Clausel. Le mandamos un saludo, igual que fíjate tú,
solo hemos mencionado dos pintores como Augusto Ferrer Dalmau y José Ferrer Clausel, que están tratando esta temática como Dios manda, pues, como que es lo normal, que esto debería inspirar pintura, literatura y, ¿por qué no?, también música y todo tipo de detalles. Ojalá inspire también más cine y más series, ahora que está tan de moda las series y cuántas cosas se podrían hacer, ¿no? La verdad que es un tema... Pero que saquen más cine y más series, pero sin tanta leyenda negra, por Sí, favor. eso te iba a decir, porque es un tema apasionante que, hombre, que ya estamos cansados, ¿verdad? De tanta leyenda negra. Que por cierto, se viene el documental de España, la primera globalización. Hombre, En estos días vi un corto nuevo de María Elvira Roca Barea hablando del mestizaje. Muy importante. es que Estuvo muy en bueno. España la primera globalización, María Elvira Roca Barea tiene mucho protagonismo y yo te diría también en esa nueva idea, o sea, no en esa nueva idea, sino desarrollar ideas con sentido común sobre la historia de España que tanto concienen a los tercios, primero por esa ideología nacionalista que surge de los príncipes alemanes y flamencos, ligada al protestantismo, y luego por el tema de la colaboración de la población local. Esos son temas que ha desarrollado con una pedagogía muy sana María Elvira Roca Barea, a la que tenemos que estar agradecidos definitivamente. En fin, Emilio, sin duda un tema apasionante. Ojalá que esta moda siga para bien, como tú bien dices, sin leyenda negra, y que poco a poco pues, nos vayamos encontrando en nuestra historia, tanto en Europa como en América. Así es, en América los tercios tienen muchos seguidores. No solo en Venezuela, también en los Estados Unidos, mucha gente fanática, fans de los tercios. Un saludo a Ángel, que es un cubano que vive en Miami, y un cubano de origen español, que es fan de los tercios. Seguro cuando vea el podcast le va a gustar bastante. Y Pues bueno, un saludo también a todos los seguidores de Venezuela Colonial y de tu página, Antonio. pues lo etiquetamos sin problema. Lo tengo en Instagram, en el Facebook no lo tengo. Lo buscamos porque estamos muy Se lo paso, agradecidos. se lo paso. Tanto Emilio como yo estamos muy agradecidos que tanto Venezuela Colonial como Antonio Moreno Ruiz en el canal de YouTube estamos recibiendo cada vez más seguidores. Agradecemos sus suscripciones, denle me gusta, suscríbanse y pues tenemos más temas en el tintero. Hoy estaba hablando con Emilio, tenemos por ahí temas como la inmigración árabe Iberoamérica, las Indias Orientales, Maradona. Probablemente vamos a introducir también comentarios y críticas a series y películas, o sea que esto no se va a quedar aquí, sino que gracias a Dios, pues estos temas gozan de buena salud y de mucho interés. Esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo y como decían los tercios, Santiago y Sierra España. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros Sí. como siempre. Bueno, un Y abrazo hasta Sevilla. Un abrazo. Chao, chao. Para adelante, para allá. Adelante. Cuídense, hasta luego. Hasta luego.